Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que es un placer para nosotros estar aquí compartiendo esta jornada con ustedes. Les agradecemos mucho y también con los compañeros del panel y por supuesto a la Secretaría de Educación que tuvo la deferencia de invitarnos a compartir este momento. Nosotros hemos preparado este trabajo que recoge las voces de los docentes en pospandemia. En realidad es un equipo, somos 3 compañeras, está Raquel y una compañera que no pudo acompañarnos y no pudo estar en este momento. Fue un momento particular, por supuesto, la pandemia, y a nosotras nos tomó compartiendo, realizando el estudio de doctorado, culminamos el doctorado en la situación de pandemia, pero a su vez desempeñamos roles en el sistema educativo. Mi compañera es supervisora, la otra compañera es directora de las escuelas primarias y en mi caso directora de nivel. Y realmente estamos en el territorio y teníamos mucho deseo de preguntarnos y de ver qué estaba pasando realmente en el territorio y sobre todo como docentes, ¿no? Como los compañeros dijeron, uno de base es docente. Y dijimos, bueno, podemos pensar, más allá de lo que significó la pandemia en sí, ¿no? Esta situación disruptiva, una situación de desconocimiento, de mucha incertidumbre para todos, dijimos, bueno, pero después que a medida que fue pasando, porque lo dividimos en 3 etapas, este trabajo de investigación que hicimos y que justo coincide con los pasos que fue dando Rafael, ni que lo hubiésemos pensado a este conjunto, ¿no? de poder analizar estos conceptos, fuimos planteándonos y dijimos, bueno, qué interesante sería poder construir estos saberes, pero a partir de los decires, de las representaciones, de las percepciones y de la propia práctica docente. Entonces allí hicimos este pequeño trabajo de investigación que traemos aquí y que recoge la voz de muchos docentes de distintos niveles que se sumaron voluntariamente para acompañarnos en esto que nosotros nos planteamos, ¿no? Y decíamos, y que también lo dice Melina Furman, ¿no? En el sentido de cuánto de lo que sucede en las aulas o de lo que estaba sucediendo fundamentalmente en este 2022 puede contribuir para esta construcción de sociedad que todos deseamos y cuánto vemos que hay cuestiones que lo están limitando, ¿no? Y que se van dando desde la política y desde distintas circunstancias. La verdad que tuvimos muchísimo apoyo de los docentes en general, tanto de escuelas públicas, de escuelas privadas. Sí, ustedes podrán ver que hay un porcentaje muy significativo de escuelas primarias, que es del 74,5%. También respondieron a un 12,7% los docentes de escuela secundaria. Teníamos un 7,3% de inicial y después un 5,5% de profesores que se desempeñaban en escuela secundaria y nivel superior. Allí que nosotros pudimos advertir, ¿no? En realidad la pandemia implicó, ¿verdad?, una situación que el primer año fue disruptiva, pero nosotros el segundo año allí tuvimos como docentes todos esta llegada a la presencialidad a través de burbuja que nos implicó todo un movimiento y toda una preparación de parte de los docentes muy significativa y es lo que nosotros intentamos trabajar y mostrar en la investigación. Entonces, ¿qué nos decían? Que había muchos, es decir, encontraron aspectos positivos que se fueron conversando ya desde la mañana de hoy, inclusive lo tomó la licenciada Delia Provinciali, y otros aspectos que eran más que negativos, dificultades o situaciones que quizás aún hoy están obstaculizando. Dale. Bueno, no, lo que quería decirles, buenas tardes primero, nadie salió igual de la pandemia, a todos nos atravesó cosas buenas y cosas malas, y eso es lo que determina nuestra pequeña investigación desde la voz de los docentes. Lo primero que vemos son aspectos positivos, como por ejemplo el cambio
en la dinámica social y familiar, esto de la vinculación que se produjo durante la pandemia, pero que después como que era como muy personalizado eso, y cuando nos juntamos hubo un quiebre. Ya la familia no respondía como nos respondía en el 2020. Sí, en realidad, justamente coincidiendo con lo que se conversó, digo, hay una cuestión vincular fuerte que quizás durante el 2020 esta cuestión endogámica que hizo que los estudiantes estuvieran con sus familias y que aparentemente, ¿verdad?, había ahí un seguimiento, obviamente nos encontramos con un 21 que demostró complejidad, no solamente en la vida de las aulas, sino también para quienes tienen que gestionar, ¿no? Porque en realidad esto de hacer que las cosas sucedan, nos encontrábamos que no teníamos ni claridad de lo que iba ocurriendo. Entonces, evidentemente, ahí hay una cuestión vincular que estamos reconstruyendo, ¿verdad? Nosotros, a medida que, si bien era la voz de los docentes de este 22, somos conscientes de que hay una lectura que se viene realizando y que obviamente continuaremos, ¿no?, de manera prospectiva. Y lo que sí surgía, ¿no?, de la voz de los docentes es la necesidad del acompañamiento, ¿no?, que si bien creo que, lo dijo Delia hoy, el ministerio, los supervisores aún hoy están muy presentes, están yendo a las escuelas, acompañando a los docentes, fue muy significativo porque realmente no solamente que tuvieron que abrirse a todo lo que implicó las TICs, ¿verdad? Todo lo que significó que tuvimos que apelar a esa herramienta porque era la manera de poder sostener la continuidad pedagógica. Y yo creo que en eso, la verdad que toda la docencia argentina, o por lo menos vamos a hablar de lo que es de la provincia de Córdoba, estuvo a la altura de las circunstancias, con todo lo que significó, con todo lo que uno pueda decir y que podamos sentir como deuda aún. Digo que fue muy valioso este nivel de responsabilidad con el que asumimos lo que ocurrió y donde en muchos casos no estábamos preparados, ¿verdad? Si bien teníamos las TICs y todo el mundo sabía de la necesidad de incorporarlas, obviamente no estaban dentro del currículo ni había que organizar las clases sobre ellos. Entonces eso implicó muchísimo valor. Pero a la vez nosotros creemos que también, así como hay acompañamiento, hay una necesidad también ahora de reconstruir la autoridad pedagógica. No solamente de reconstruir la autoridad pedagógica del docente, sino también en los casos de los equipos de gestión, que son sumamente valiosos para poder coordinar la tarea. Creo que la familia irrumpió en la vida de la escuela, que fue muy importante, la compartimos en ese momento, pero que hoy la escuela tiene que volver a tomar ese lugar. Un lugar que en realidad es propio y es natural, porque en realidad son las pocas instituciones que quedan fortalecidas para poder implementar, manejar la normativa y obviamente cumplir con esta función de la escuela que es tan importante y donde todos ustedes son protagonistas. O sea que creemos que la construcción de autoridad, que también se conversó esta mañana, es fundamental para seguir trabajando. También, vuelvo a decir, hay un avance en los materiales de los digitales muy interesante. Me parece que los docentes fueron muy creativos, ¿no?, a la hora de, no solo de construirlos, sino que todos sabemos que hubo distintas maneras de llegar a los estudiantes y realmente lo de llegar hasta situaciones del campo o el docente en el supermercado entregando para ese joven que vivía muy lejos es real, se dio. Ahora creo que la presencialidad al irrumpir, estamos como reconstruyendo esta presencialidad. Y es interesante no abandonar todos estos materiales que fueron avanzando y que nos pusieron en un lugar distinto frente a los avances, a lo que significa la cultura digital para el siglo XXI. Entonces, si bien hoy nos sentimos abarrotados, porque por un lado está esta presencialidad que hay que volverla a rearmar, es decir, hemos estado trabajando prácticamente 3 años en el armado, ¿no? O sea, una planificación para el 20, una para el 21 y esta actual, que es la que nosotros traemos como voces, obviamente nos pone a pensar en cómo hacer convivir y no perder los materiales y los avances
que la escuela pudo lograr gracias al trabajo de los docentes. Sí, muchos también marcan esa brecha social tan importante que se vio en la pandemia y que todavía seguimos transitándola. Algunos de nosotros fuimos poniendo como categorías y otra categoría era que sentían personal y profesionalmente los docentes. Y bueno, también acá sale una dualidad. Por un lado hay sentimientos muy positivos, como esto de volver a encontrarnos, bienestar, tranquilidad, fortalecimiento, adaptabilidad, entusiasmo, ganas de compartir con otros, pero por el otro lado se siente como mucha fatiga, hay como una sobreexigencia, hay angustias, hay melancolía. Algunos decían, nosotros también como docentes pasamos una pandemia y todos es como que se sienten que todos piensan en los alumnos y no en el docente. Entonces, poder reconstruirnos también como personas los docentes. Esto que decían recién, esta actitud positiva, pero hay que trabajarla también, ¿no? ¿Vuelvo? A mí me pareció también interesante para compartir esto que dicen los docentes, que después de pandemia no le tienen miedo a los cambios, ¿no? O sea, las situaciones nos llevan no solamente a los cambios, sino a lo nuevo, a la invención de la tecnología, también a lo cuestionable, también a lo crítica, a la crítica. O sea que realmente nos ha fortalecido más allá de algunas cuestiones y de mucha angustia. Me parece que como colectivo nos ha dado una serie de herramientas que nos preparan para este siglo XXI, ¿no? Con esto que nos trae. No van a correr el tiempo, me parece. Bueno, como representación acerca de la comunidad, ¿qué piensan los docentes de la comunidad? Bueno, nos salió como muy negativo, como que ven poca empatía, poca escucha. Es como que el padre se cansó en la pandemia de tener el chico y hoy lo lleva a la escuela o no les pasa. Entonces como que nosotros tenemos que retomar a ese niño, verlo, como que muchos decían, lo dejan en la puerta de la escuela. Entonces, la pandemia nos marcó ese antes y el después, pero nosotros somos los profesionales. Entonces, ¿cómo reconstruimos esos vínculos? ¿Cómo citamos a esos padres para que vengan a la escuela y sean parte, sigan siendo parte? Pero a lo mejor de otra manera, no como lo hicimos en la pandemia, que se tenían que hacer cargo de casi todo. Bueno, ahí vemos, ¿no?, esto que también coincide, que se conversó sobre lo emocional, sobre lo vincular, ¿no? Poder pensar en la clase como valor, en las distintas propuestas, concatenados con lo que venimos pensando, ¿no? Y también sí, obviamente creemos que es fundamental recuperar la confianza en la educación, no solamente de quienes estamos en el territorio, sino también para con la familia, ¿no? Que volver a recuperar el valor de la palabra de la escuela, de los docentes, en el acompañamiento, en el seguimiento y en la construcción de las trayectorias escolares. Una de las últimas preguntas era ¿cómo sería una escuela ideal post-pandemia? Y ahí surgen dos tendencias. Una es todo lo digital, lo que aporta lo digital, lo virtual, y la otra que se complementa es desde los vínculos. Entonces lo vemos como una suma, ¿no? La escuela ideal sería una escuela que tengamos alto nivel tecnológico, pero también fuertes vínculos personales y comunitarios. Sin olvidarse de lo humano, ¿verdad?, que es fundamental. Y bueno, y allí en cuanto a algunos mensajes que los docentes nos iban transmitiendo, que nosotros pudimos ver a través del trabajo,
era, bueno, la necesidad de acompañamiento, la necesidad de contención, ¿no? La fortaleza que tiene que tener la escuela en ese lugar. Sí, también nos hacían referencia a la valoración, ¿no? del trabajo docente. Somos conscientes, decían los docentes en la expresión, de estas marchas y contramarchas que se tuvieron que dar en estos 3 años, pero que evidentemente fue difícil para todos, ¿no? Y eso lo pudimos encontrar hasta en los discursos de la mañana. También solicitaban capacitación, creo que es fundamental, ¿no? Cuando uno piensa en la inclusión, todos decimos que es sumamente valioso, pensamos una escuela participativa, democrática, inclusiva. Sin embargo, sabemos que hay que continuar trabajando, que hay que continuar, los docentes nos pedían también capacitación, hacen referencia a la parte artística, algunas asignaturas que generen, sí, descanso, cierta relajación, digo, como para seguir pensando. Y bueno, coherencia y previsibilidad. Bueno, y alguien nos dejó pensando, por eso le copiamos la frase, ¿no? Que dice que las políticas educativas que se tomen a futuro deben pensarse en función de la educación, no de la escolarización. O sea, estar, pero estar aprendiendo.